En este problema tenemos una partícula que vamos a considerar que tiene toda la masa y que está concentrada en este punto. No vamos a tener en cuenta este rectángulo. Y entonces, en el enunciado nos dice que tarda 0,5 segundos en ir desde un extremo, que sería la posición en la que se encuentra ahora, porque la partícula va a estar unida al muelle y entonces se va a ir moviendo de izquierda a derecha. Estos puntos son los extremos y este de aquí sería la posición de equilibrio. Vamos a ver cómo se mueve. En este instante acaba de realizar una oscilación completa. Partía de aquí, se mueve hacia la izquierda pasando por la posición de equilibrio y continúa hacia el extremo izquierdo, que toma el valor de la menos amplitud. Y luego vuelve hacia la derecha, hasta el mismo punto. El tiempo que tarda en realizar una oscilación completa es el periodo. Si en el enunciado me dicen que tarda 0,5 segundos en ir desde un extremo, vamos a considerar que es este, el que está a la derecha, hasta la posición de equilibrio, entonces el periodo se obtiene multiplicando por 4 esta cantidad, porque tardará 0,5 segundos en llegar hasta la menos amplitud, otros 0,5 segundos en volver a pasar por la posición de equilibrio y otros 0,5 en volver a llegar al mismo punto. Así que el periodo será 4 por 0,5 segundos, es decir, 2 segundos. Con el periodo podemos calcular la frecuencia angular. 2pi partido por el periodo es igual en este caso a pi radianes por segundo. Ya tenemos calculada la frecuencia angular, tenemos que calcular todavía la amplitud y la fase inicial. La distancia que hay entre la posición de equilibrio y un extremo es lo que se define como amplitud, y en el enunciado nos dice que esos dos puntos distan entre sí 8 centímetros. Por lo tanto, la amplitud es 8 centímetros, que vamos a expresar en el sistema internacional en metros. Vamos a calcular la fase inicial. Para eso vamos a utilizar la siguiente información. El enunciado dice que para t igual a 0, la partícula se encuentra en este punto, es decir, donde la elongación vale 4 centímetros. Es decir, la distancia de la posición de equilibrio a este punto es 4 centímetros, para t igual a 0. En este punto del problema, yo ya sé que la ecuación del movimiento o la elongación se puede escribir del siguiente modo, como la amplitud, que la hemos calculado, por el seno de la frecuencia angular, que es pi t más phi sub 0. Y entonces voy a calcular ahora phi sub 0. Para ello voy a hacer que t sea igual a 0, porque en t igual a 0 sé que la elongación vale 4 centímetros. Hago t igual a 0, pi por 0 es 0, 8 por 10 a la menos 2 pasa dividiendo y aquí me va a quedar un medio. Phi sub 0 será el ángulo que tiene por seno un medio, es decir, el arcoseno de un medio. El ángulo cuyo seno es un medio es el de 30 grados en el primer cuadrante. Pero este de aquí, que está en el segundo, también tendría seno positivo. Y sería el ángulo de 180, que es una semicircunferencia, menos 30 grados, sería el de 150 grados. Expresados en radianes, el de 30 grados son pi sextos radianes y el de 150 grados pues serían 180 grados, que es pi, menos estos 30 grados, que son pi sextos, pues lo puedo calcular como 6pi menos pi, 5 pi sextos radianes. Cualquiera de los dos me valdría. Como no me da ninguna condición para poder elegir uno o el otro, se admiten los dos, así que voy a coger el de pi sextos. De este modo ya tengo determinada cuál es la ecuación de la elongación o la ecuación del movimiento de esta partícula. Para resolver el apartado B, lo primero que tengo que hacer es calcular la expresión para la velocidad. Entonces, lo que hago es derivar la elongación con respecto del tiempo. Si derivo esta función con respecto del tiempo, obtengo lo siguiente. 8 por 10 a la menos 2, que es constante, por el coseno de todo este ángulo. Y ahora tengo que derivar la fase, es decir, el ángulo, aplicando la regla de la cadena con respecto del tiempo. Y la derivada es pi. Ahora lo que hago es, como me piden la velocidad para t igual a 1, hago t igual a 1. La fase me queda pi por 1 más pi sextos, que serán 7 pi sextos, obteniendo aproximadamente menos 0,22 metros partido por segundo. Este menos nos está indicando que al cabo de ese tiempo
se va a estar moviendo hacia la izquierda. Para calcular la aceleración máxima, voy a derivar la velocidad con respecto del tiempo. Primero obtengo la aceleración y luego discuto cuál va a ser el valor máximo. Si derivamos la velocidad, aquí tenemos una constante que la mantenemos igual por la derivada del coseno es el menos seno del mismo ángulo, y ahora aplico la regla de la cadena y derivo el argumento, es decir, el ángulo con respecto del tiempo. La derivada vuelve a ser pi, que sale multiplicando, así que me queda esta expresión. Entonces, la aceleración será máxima cuando el seno sea igual a menos 1, porque menos 1 por menos me va a dar positivo, y entonces la aceleración será máxima. Aproximadamente 0,25 metros por segundo al cuadrado. En este otro problema tenemos una masa puntual de 10 gramos que vamos a considerar que está aquí, concentrada toda la masa. Lo mismo que antes, vamos a despreciar este rectángulo verde y se está oscilando en la dirección del eje X con una frecuencia de 4 hercios y una amplitud de 6 milímetros. Es decir, la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta el valor máximo de la elongación es de 6 milímetros. Esta distancia sería de 6 milímetros y esta otra, que nos lleva hasta la menos amplitud, sería de 6 milímetros también. Esta partícula está oscilando con un movimiento armónico simple. Y nos dicen que en el instante inicial, que puede ser este, la elongación es cero. Es decir, la partícula se encuentra en la posición de equilibrio. Como en el ejercicio anterior, vamos a calcular en primer lugar la ecuación del movimiento de esta partícula, o lo que es lo mismo, cuál es la elongación. Como nos dan la frecuencia, podemos calcular la frecuencia angular como 2pi por la frecuencia, 8pi radianes por segundo. La amplitud nos la dan directamente, son 6 milímetros, o 6 por 10 a la menos 3 metros. La ecuación de la elongación en función del tiempo ya la podemos escribir así, solo tenemos que calcular cuánto vale la fase inicial. Para eso utilizamos este dato, que para t en el instante inicial igual a 0, la elongación es 0. Elongación 0, t igual a 0. Es decir, el seno de phi sub 0 tiene que ser igual, esto pasa dividiendo, tiene que ser igual a 0. Entonces hay dos ángulos que cumplen esta condición, que el arcoseno sea 0. El arcoseno de 0 puede ser o 0 radianes, el seno de 0 es 0, o pi radianes, el seno de pi también es 0. Como tampoco nos da ninguna condición para poder elegir una de las dos, se admiten las dos. Vamos a elegir la más sencilla, que es 0. De modo que la ecuación del movimiento de la partícula la podemos escribir así, donde he hecho phi sub 0 igual a 0. Que vamos a medir en metros y todo lo que está dentro del paréntesis, las magnitudes, en el sistema internacional. A continuación tenemos que calcular la velocidad en cualquier instante. Calculamos la derivada de la elongación con respecto del tiempo. Esta es una constante que multiplica un seno, así que la derivada es la constante por la derivada del seno, que es el coseno del mismo ángulo, por, aplicando la regla de la cadena, la derivada del argumento del ángulo con respecto del tiempo, que es 8pi, y que sale multiplicando aquí, y que podemos dejar indicado o podemos hacerlo con la calculadora, como queráis. En el apartado B hay que calcular primero el periodo de oscilación de la masa. El periodo es el inverso de la frecuencia. Como esta vale 4, pues un cuarto, o 0,25 segundos. Para calcular la aceleración máxima vamos a calcular primero la aceleración. Derivamos la velocidad con respecto del tiempo. La derivada de esta función es todo esto, que es una constante, se mantiene. Aquí está al cuadrado porque ya es el resultado final. Pero sería 6 por 10 a la menos 3 por 8pi por la derivada del coseno, que es el menos seno. Y ahora derivaríamos 8pi-t con respecto del tiempo. Así que nos queda 8pi, que sale multiplicando, y por eso este queda elevado al cuadrado. La aceleración será máxima cuando el seno valga menos 1. Así menos por menos me va a quedar más, y el valor máximo será el producto de estos factores. 6 por 10 a la menos 3 por 8pi al cuadrado, que es aproximadamente 3,8 metros por segundo al cuadrado. Este valor, que se obtiene cuando se explica la teoría de esta parte, se puede obtener si tenemos la elongación, la derivamos con respecto del tiempo, obtenemos la velocidad.
y la derivada del seno es el coseno, y omega sale multiplicando por la regla de la cadena. Si volvemos a derivar, la derivada del coseno es el menos seno, y otra vez al aplicar la regla de la cadena sale el omega, y nos queda menos a omega cuadrado por el seno de todo esto. Entonces, la aceleración será máxima cuando el seno valga menos 1, y el valor que tomará será de a por la frecuencia angular elevada al cuadrado. Entonces, bueno, ¿se podría utilizar directamente esta fórmula aquí? Pues sí, si os la sabéis, sí. Yo soy partidario siempre de aprenderme pocas cosas de memoria, pero aquí cada uno que elija. La fuerza máxima que va a soportar la partícula, aplicando la segunda ley de Newton, es la masa de la partícula por la aceleración máxima. Haciendo el cálculo, poniendo la masa en kilogramos, la masa es de 10 gramos, 10 a la menos 2 kilogramos por la aceleración máxima, obtenemos una fuerza de 0,038 newtons. Para calcular la constante elástica del muelle, vamos a plantear lo siguiente. La ley de Hooke es la que describe la fuerza que aparece sobre un muelle, donde K es la constante del muelle y X es la elongación. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, esta fuerza es igual a la masa de la partícula por la aceleración. La elongación la podemos escribir así. Y la aceleración en valor absoluto, que es lo que me interesa, la puedo escribir de este modo, como acabo de demostrar hace un minuto. Entonces puedo simplificar la amplitud y el seno con la amplitud y el seno. Y obtengo que la constante del muelle es igual a la masa de la partícula que va aquí conectada por la frecuencia angular al cuadrado. En nuestro caso, si sustituimos los valores, la masa es de 10 gramos, 10 a la menos 2 kilogramos, por la frecuencia angular 8pi al cuadrado, 6,32, y las unidades de la constante son, si de la ley de Hooke despejamos la constante, nos queda fuerza, newton, partido por distancia por elongación, metro. La energía potencial elástica se calcula como un medio de la constante elástica por la elongación al cuadrado. En el apartado me dicen que la calcule, pero para cuando la partícula pasa por el punto de equilibrio. Es decir, cuando esté aquí, la elongación es cero, porque está en la posición de equilibrio. La elongación es la separación que hay entre la posición de equilibrio y la posición en la que se encuentre la partícula. Luego, cuando se encuentra en la posición de equilibrio, la elongación es cero. Y la energía potencial, en este caso, pues es cero también. 0 julios. Se puede demostrar, no lo voy a hacer aquí, que la energía en cualquier instante es igual a la energía potencial más a la energía cinética, y esto es igual a un medio de la constante del muelle por la amplitud al cuadrado. Entonces, como en nuestro caso la energía potencial es cero, la energía cinética tiene que coincidir con un medio de K por la amplitud al cuadrado. Entonces, si hacemos la operación, un medio de la constante por la amplitud 6 milímetros que pasamos a metros al cuadrado, obtenemos 1,14 por 10 a la menos 4 julios. Y esa es la energía total. Cuando la partícula se encuentre en la posición de equilibrio, resulta que esto vale cero, la elongación vale cero. Así que lo que ocurre es que el seno de todo esto vale cero. Cuando el seno es cero, el coseno es máximo. Por eso, en la posición de equilibrio, la velocidad de la partícula es máxima. Y por esta razón, la energía potencial es cero y la energía cinética es máxima y coincide con la energía total de la partícula. La aceleración en este punto, como depende del seno, al igual que la elongación, y este vale cero, aquí la aceleración en este punto es cero. Cuando la partícula alcanza el valor máximo de la elongación, es decir, cuando llega a este punto a la amplitud o a la menos amplitud, es válido para los dos extremos, la elongación es máxima. Entonces el seno toma el valor máximo, que es 1, y cuando eso ocurre el coseno toma el valor mínimo, que es 0. Por eso en los extremos, cuando llega la partícula, se para en un instante, justo cuando alcanza la elongación máxima, y en ese instante la velocidad es 0. Entonces, en este punto, la energía potencial sería máxima y la energía cinética sería 0. La energía potencial coincidiría con la energía total. Y esto es válido también para este otro extremo.
Como la aceleración depende del seno, pues, y la elongación es máxima, es decir, el seno toma el valor máximo 1, la aceleración en los extremos también es máxima en estos puntos. Que salga negativa quiere decir que va a apuntar en el sentido contrario al que se estaba moviendo la partícula, porque la partícula llegará aquí, se parará, entonces, al haber una aceleración que va a ser negativa, quiere decir que apunta hacia la izquierda, y por eso la partícula comenzará a moverse hacia la izquierda en este punto. Esto que he razonado aquí es válido para este otro extremo.